Buenos días, vamos a hablar sobre la teoría de la indexación salarial, que es una teoría que apunta a mejorar el problema del poder, de la pérdida de poder de compra de los salarios. Así que bueno, invitamos a toda la gente que está en TikTok a dar vuelta a sus diapositivas, sus teléfonos, para poder ver las diapositivas completas. Es una teoría, digamos, una idea económica que fue creada por mí, bajo un análisis de la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora en los últimos 75 años. La fuerza de trabajo como activo. Hace algún tiempo me surgió una pregunta, ¿y si la fuerza de trabajo se cotizara como lo hacen las acciones o las materias primas, a qué precio se valoraría, verdad? O sea, todo lo que la fuerza de trabajo, es decir, el tiempo que las personas invierten en crear, en construir, en inventar, en prestar servicios, o sea, prácticamente todo lo que se crea en el mundo es hecho por el hombre, ¿verdad? Entonces esa fuerza de trabajo sí se tendría que cotizar ante un valor en la bolsa de valores o ante un valor como activo. ¿Cuánto valdría? Bueno, eso es algo a lo cual estuve trabajando mucho tiempo. Ese pensamiento me llevó a analizar un sinfín de variables, sin éxito hasta el momento. Sin embargo, en medio de estos cálculos y análisis, surgió la idea de indexar los salarios no al valor de una moneda local, sino a algo que garantizara que nunca más se perdiera poder de compra y actuara automáticamente. Análisis histórico del poder de compra en los últimos 50 años. Vamos a centrarnos en los trabajadores comunes llamados mano de obra no calificada, es decir, aquellos sin estudios terciarios, ¿no? Que apenas cursaron la secundaria, concluyendo o no concluyendo, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el sueño americano, pero vamos a hablar un poco sobre el sueño americano como concepto, ¿no? No sobre el sueño americano de ir a Estados Unidos a por un mejor futuro, sino el sueño americano que sería el éxito que un trabajador, un asalariado podría conseguir. Vamos ahora a irnos un poco a Estados Unidos. En los años 50 en Estados Unidos un trabajador con estudios secundarios tenía acceso al llamado sueño americano, o sea que un asalariado podía mantener a su familia, una familia numerosa, tener su propia vivienda, un auto, electrodomésticos e incluso disfrutar de vacaciones anuales. Eso podríamos decir que es el camino de un éxito de un asalariado que podía llegar a conseguir todo eso con el fruto de su trabajo, ¿no? La clase media en ascenso, ¿no? Era parte de la clase media en ascenso, ese asalariado, impulsada por el crecimiento económico posterior a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, el Plan Marshall, el programa Gran Sociedad de Lyndon B. Johnson, o sea, hubieron un sinfín digamos, de situaciones que se fueron dando en esa época histórica en Estados Unidos que dieron un crecimiento económico muy grande a la nación, una gran industrialización, mucha demanda de mano de obra, unos buenos salarios y bueno, nadie puede discutir que durante la década del 50 hasta el 70 se vivió una época de mucha prosperidad en Estados Unidos, donde cualquier persona que trabajara podía conseguir todas estas metas si se lo proponía, ¿verdad? Vamos ahora a hacer una comparación de costos y salarios de los años 50 hasta la actualidad, ¿no? En los años 50 un trabajador ganaba un promedio, estos son datos promedios, ¿verdad? Alrededor de $3.300 al año, ¿no? En promedio. El costo promedio de una vivienda en ese entonces para una vivienda obrera, digamos una vivienda de clase media, era de $7.400. Un automóvil de buena calidad, o sea, una camioneta como para, digamos, poder trasladar a toda su familia, en esa época costaba alrededor de unos $2.200. Y mandar a uno de sus hijos a una universidad prestigiosa como Harvard, una carrera costaba alrededor de $500 al año. Eso eran los años 50, ¿verdad? Todo esto equivaldría más o menos a 3 salarios anuales de ese entonces de este trabajador. O sea, con 3 años de salario, él podía comprar su vivienda, podía comprarse un auto, podía enviar a uno de sus hijos a Harvard a estudiar una carrera con el fruto de 3 años de salario. Vamos ahora a irnos a la actualidad. En la actualidad, un trabajador similar gana alrededor de $55.000 anuales en promedio, pero el costo de una vivienda ha aumentado a $490.000. Un automóvil de esas mismas características, pero obviamente moderno, ¿no? Con la tecnología actual, $47.000. Una universidad de prestigio como Harvard, para enviar a uno de sus hijos, cuesta alrededor de $56.000 al año la carrera, lo que equivale a 11 años de salario actuales para que el trabajador pueda acceder a todo eso. Es decir,
En los años 50, un trabajador de las mismas características podía, con 3 años de salario, adquirir todo esto y en la actualidad necesita 11 años de salario para poder conseguir lo mismo. Salarios e inflación, un problema complejo. Bueno, aquí vamos a ver la evolución de salarios promedio por hora en Estados Unidos versus la inflación. Vamos a ver en esta gráfica los datos desde 1964 hasta el 2018. En esta gráfica ustedes ven en la línea amarilla como el valor promedio, porque ustedes saben que en Estados Unidos los salarios varían de acuerdo a los estados, pero esto es un promedio general de acuerdo a las estadísticas que se conseguían en esos años. En 1964 el promedio del valor pagado por hora en Estados Unidos era de $2.50. En la actualidad, en 2018, porque esta gráfica va hasta el 2018, es de $22.65. Arriba, en verde, vemos cómo fluctuó los salarios versus inflación, ¿no? Y vemos que más o menos se mantuvieron en una línea recta, es decir, que los salarios han ido manteniendo la inflación. Pero entonces, ¿por qué los trabajadores no pueden mantener el mismo nivel de vida? Lo que vimos en esta diapositiva anterior. ¿Por qué un trabajador en los años 50 podía, con sus 3 años de salario, poder adquirir todo esto y en la actualidad necesita 11 años de salario para conseguir lo mismo? El problema es que la inflación no es el único factor que afecta el poder adquisitivo. El costo de vida ha aumentado mucho más rápido que los salarios. En muchos aspectos claves de la vida cotidiana, como por ejemplo la vivienda, la educación, la atención médica, transporte, etc. Por nombrar algunos. Además, las políticas salariales y los convenios colectivos, en su mayoría, se centran en el ajuste de acuerdo a la inflación, ¿verdad? Ajuste de salarios de acuerdo al crecimiento de la inflación, en general. Pero esto no necesariamente garantiza la no pérdida del poder de compra. Y por ende, el nivel de vida de la clase trabajadora va a disminuir, va a ir disminuyendo. Y es lo que queremos explicar. Este ejemplo de Estados Unidos se repitió no solo en Estados Unidos, sino en muchos países occidentales y por supuesto América Latina no fue la excepción. Vamos a hablar ahora sobre justamente el mito del aumento salarial. Uno de los mitos más comunes en la economía moderna es la carencia de que los aumentos salariales basados en la inflación son suficientes para mantener el nivel de vida. Sin embargo, esta idea falla al ignorar una realidad central. No todas las áreas de la economía suben al mismo ritmo. Algunos sectores, como la vivienda, la educación, han visto incrementos desproporcionados. Ahora vamos a centrarnos en el aumento desigual de costos y vamos a centrarnos en la vivienda. En esta gráfica vemos que desde la década del 1960 hasta el 2022, si no me equivoco, que llega esta gráfica, aquí vemos un aumento del valor promedio de la vivienda en Estados Unidos. Observamos cómo desde 1960 hasta 1975, si ustedes pueden llegar a ver, la vivienda aumentaba muy levemente. Y esto se debe a que en esa época la vivienda se veía como un lugar donde vivir, pero no como algo de reserva de valor o especulación financiera. Es a mediados de la década del 70 cuando la vivienda comienza a ser considerada como un objeto de valor para la especulación financiera. Y allí justamente en la gráfica observamos cómo los precios empiezan a dispararse, hasta un pico en 2018, que todos conocemos, el crash de la gran burbuja inmobiliaria, ¿no? Allí el gobierno estadounidense sale al rescate financiero para evitar la debacle, parcha la situación y vemos una caída, pero no es una caída como la de cualquier crash. Cuando explota una burbuja, hay una bajada impresionante, una cascada. Es una pequeña caída, sutil, ¿verdad? Tocando un piso entre los años 2009 y 2010 y luego vuelve a subir hasta la actualidad y sigue en ascenso. Entonces lo que podemos ver es que una vivienda, los valores de la vivienda como han ido en aumento, obviamente no acompañando el mismo tipo de aumento que tuvieron los salarios, y ahora lo vamos a ver. El sueño americano en declive. Un sueño americano hoy es una realidad solamente para la clase media alta o adinerada. No hay movilidad económica sustancial en la clase obrera, trabajadora o no calificada en la actualidad. La movilidad social ascendente se está extinguiendo. Este panorama, visto como información en los Estados Unidos que hemos visto, se repite en la mayoría de los países occidentales, incluso en Uruguay. Ahora vamos a pasar a la teoría económica de la indexación salarial para poder solucionar esta problemática. Teoría de la indexación salarial. Vamos a centrarnos ahora en la unidad del poder de compra, que lo vamos a simplificar con el símbolo de UPC. El concepto de la UPC es una unidad ponderada del poder de compra diseñada para garantizar que los salarios mantengan su valor real a lo largo del tiempo.
Esta unidad se indexa a una canasta que representa el costo de vida actual y real. Objetivo, que los salarios no solo se ajusten por inflación, sino que estén encadenados directamente al costo real de vida de manera automática a través de una cotización que va a tener la UPC, asegurando que los trabajadores mantengan siempre su poder de compra. Vamos ahora a ver cómo podemos calcular esa UPC. Como dijimos, vamos a tener una canasta que va a demandar el costo de vida de que necesita un trabajador para poder vivir y llegar a sus metas para poder sobrevivir de buena manera. Vamos a incluir obviamente el costo de un alquiler de una vivienda digna, un promedio, no estamos hablando de un promedio. Vamos a llevarlo a precios actuales de Uruguay, ahora estamos en octubre del 2024 y para poner un número, ¿verdad? Podemos decir que una vivienda promedio en Montevideo para un trabajador, para un laburante, digamos, podría salir el alquiler unos 16.000 pesos. Podemos encontrar en Montevideo, en las afueras, en las periferias, viviendas de muy mala calidad, edilicias, a mucho menor precio, y otras, obviamente, en barrios más céntricos, más cercanos a la costa, mucho más elevados, ¿no? Pero vamos a mantener un promedio de 16.000 pesos. En alimentación básica para una persona, o sea, para una persona adulta, un trabajador, puede gastar unos 15.000 pesos. Salud y educación, por ejemplo, bueno, en Uruguay es gratis, pero se debe incluir esto también en otros países donde sea necesario. En transporte incluimos 3.000 pesos. Costo promedio de servicios básicos, estamos viendo una canasta que incluya servicios básicos para una vivienda de luz, agua, internet e impuestos en general, unos 6.000 pesos. Y mantenemos también un margen para ahorro, entretenimiento o para lo que el trabajador lo quiera utilizar de un 30% más. Esto nos da un total que hoy un trabajador necesitaría ganar, hoy octubre del 2024 en Uruguay, 48.100 pesos líquidos para poder subsistir y vivir, ¿no? Esto es lo que debe ganar cualquier trabajador, que trabaje 8 horas diarias por 44 horas semanales. Ningún asalariado que disponga de ese tiempo al trabajo debe ganar menos de eso. Y esto no es un privilegio, es un derecho. O sea, quien vea que este salario es disparatado para un trabajador no calificado, para un trabajador que trabaja 44 horas semanales, tiene que saber que lo que está equivocado es que hoy hayan salarios de menos de 25.000 pesos o menos de 30.000 pesos, porque no está garantizando ni siquiera la supervivencia. Mecanismo de funcionamiento de la UPC, indexación automática. La UPC se ajusta automáticamente según el costo de vida de la canasta, en la cual se incluyen todas las variables mencionadas anteriormente para garantizar que la cotización de un salario de 100 UPC permita acceder a los elementos como alquiler, vivienda, alimentación, educación, salud, transporte, servicios básicos y un 30% adicional para ahorro, entretenimiento, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de un salario de 100 UPC, ¿verdad? Un trabajador recibe por su salario, ¿verdad? Un trabajador asalariado que trabaja 44 horas semanales, recibe por su salario mensual un salario de 100 UPC. El valor de esa UPC, si cada UPC va a equivaler a 481 pesos uruguayos, entonces su salario de 100 UPC será de 48.100 pesos líquidos, ¿no? Que era lo que dijimos. Ajustes automáticos. Si el costo de vida en relación con esta canasta aumenta un 1% de un mes a otro, la cotización de la UPC se ajusta automáticamente, pasando a valer de 481 pesos la cotización de una UPC a 485,81 centavos al mes siguiente. Así, el salario de las 100 UPC se ajustará de 48.100 pesos a 48.581 pesos. ¿Se entiende? Yo tengo 100 UPC, que cada UPC me cuesta 481 pesos. Esa es la cotización que tiene. Es decir, que las 100 UPC, si las quiero retirar, en su momento recibiría 48.100 pesos. Ahora hagamos de cuenta que yo no retiro nada. Pasa un mes y la inflación de esta canasta, de estos bienes que mencionamos anteriormente, sube un 1%. Entonces, el valor de cada UPC pasará a valer 485,81. Entonces, quiere decir que si yo retiraría en ese momento esas 100 UPC, no retiraría las 48.100 pesos, sino que ahora retiraría 48.581. ¿Por qué? Porque se ajustó automáticamente al valor de esa canasta. Eso es la unidad indexada de la UPC. ¿Tá? La ventaja, los salarios siempre reflejarán el costo de vida real, evitando la pérdida del poder de compra.
Características específicas de la UPC. La unidad indexada UPC no es una unidad de intercambio, o sea, no es una moneda de intercambio. Los salarios se pagan en UPC, pero no pueden utilizarse directamente para transacciones comerciales. Esto es importante. Yo tener UPC no significa que tenga una moneda, es una unidad indexada. Si quiero dinero lo debo cambiar y en ese momento se me va a cambiar por la cotización actual del valor de cada UPC. Conversión de la moneda local. Aquí explico eso justamente. Los trabajadores pueden mantener sus UPC en el banco y hacer pagos y adquirir bienes que deben convertirlas a la moneda local según la cotización actual. La conversión se realiza automáticamente al retirar dinero en un cajero automático o hacer un pago online. 3. Protección del ahorro. Los trabajadores pueden ahorrar sus UPC para mantener su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, evitando pérdidas causadas por la inflación. Puedo dejar UPC, no retirarlas todas, pero en el momento que yo las utilice siempre se va a cotizar al momento de la cotización del momento. Que si sube, va a subir el valor de la UPC, pero también puede bajar. Beneficios de la indexación salarial mediante la UPC. Protección del poder adquisitivo. Los salarios siempre estarán alineados al costo de vida actual, garantizando que los trabajadores no pierdan su capacidad de consumo. Estabilidad económica. La demanda agregada se mantiene estable, ya que los trabajadores pueden mantener su nivel de consumo a pesar de las fluctuaciones del mercado. Ahorro y planificación. Como un margen adicional del 30% para ahorro y entretenimiento, los trabajadores pueden reforzar sus finanzas sin depender de créditos o entidades financieras de alto costo. Beneficios de la indexación con UPC, entonces poder adquisitivo, se protege contra la inflación, estabilidad mantiene la demanda agregada estable y ahorro facilita el ahorro y la planificación financiera. Implementación y ejemplos de uso. Y esto es muy importante. 1. Se define la canasta de bienes y servicios que compondrán la UPC, ajustándose periódicamente. Esto puede ser semanal, mensual o trimestralmente, dependiendo de la realidad inflacionaria del país donde se quiera aplicar esta teoría. Pagos en términos de UPC. Los salarios se van a pagar en UPC. Las conversiones a moneda local se realizan en el momento de la transacción. O sea, las empresas le pagan a sus asalariados en UPC y le depositan las UPC en el banco. El trabajador, cuando quiera adquirir el dinero para utilizar en el mercado comunitario, va a cambiar la cantidad de UPC que él vea necesarias para poder hacer los pagos o adquirir los bienes que quiera adquirir. Negociaciones para aumentar el poder adquisitivo. Hasta ahora hemos visto cómo esta teoría lo que intenta hacer es mantener el poder de compra de los trabajadores, de los asalariados. Ahora vamos a ver cómo podemos mejorar la situación económica de esos asalariados, porque la UPC lo que hace simplemente es estancar para que nunca más haya pérdida del poder de compra, ajustándose automáticamente. Ahora vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Bueno, a través de negociaciones, ¿no? No solo se debe mantener el poder de compra a través de la UPC, sino que también se debe negociar aumentos progresivos que permiten una mejora gradual en la calidad de vida de los trabajadores, creando con el paso del tiempo, y esto muy levemente, una transferencia de la riqueza hacia la clase trabajadora. Pero bueno, esto es paulatina y lentamente. Medidas complementarias. Se debe acompañar con beneficios fiscales para amortiguar los costos salariales al inicio de la implementación. La UPC puede aplicarse tanto a nivel nacional como en bloques regionales. Conclusión. La UPC como una solución a la pérdida del poder de compra. Implementar la indexación salarial a través de la UPC asegura que los trabajadores mantengan su nivel de vida independientemente de las fluctuaciones económicas. Una propuesta para el futuro. Esta teoría no solo enfoca en solucionar el problema actual de la inflación, el salario y el poder de compra, sino en crear un sistema que garantice la estabilidad, equidad y crecimiento sostenido a largo plazo. Muy bien. Hasta aquí entonces esta teoría, esta idea sobre la indexación salarial, y la dejo abierta. Si hay muchos estudiantes que quieran tomar partes de esto, pero de repente reformularlas, tienen la libertad de hacerlo para poder combatir de alguna manera esa transferencia de riqueza lentamente hacia la clase trabajadora, que esa riqueza cada vez vemos que se concentra más, cada vez está concentrada más en menos manos. Hablamos en mi libro, La riqueza verdadera, que los invito a escuchar, es un audiolibro gratuito que tienen en YouTube,
tienen el link para entrar al canal de YouTube de Economía en el perfil de TikTok. Allí van a encontrar el audiolibro si lo quieren escuchar. Y en ese libro justamente se explica cómo en las últimas décadas la concentración de la riqueza cada vez se está concentrando más en menos manos. Casi un 1% de la población más rica mantiene el 50% de la riqueza total del mundo. O sea que estamos hablando que las cosas y esa teoría del derrame y tanta cosa que nos han explicado teóricamente en la economía no está funcionando, no viene funcionando y evidentemente se deben comenzar a plantear nuevas ideas y nuevas estrategias económicas. Así que bueno, hasta acá el video, les mando un saludo grande y bueno, cualquier cosa no se olviden de ponerle un like, un comentario y bueno, queda libre esta teoría para poder utilizar en lo que quieran.